Como veis, por tanto, los tests unitarios son una alternativa a los tests de la documentación, pero requieren crear un fichero aparte y declarar toda la batería de pruebas a partir de esta clase de aquí. ¿Cuáles son mejores? Bueno, depende de la circunstancia. Los doctests son muy ágiles porque los podemos hacer a medida que estamos desarrollando la funcionalidad. Los tests unitarios tendremos que desarrollar primero la funcionalidad para crear la batería de tests después. Pero si en algo son mejores, es que los tests unitarios nos permiten, por el simple hecho de estar utilizando su propio fichero, manejar muchas más posibilidades. Preparar el entorno, por ejemplo, antes de comenzar a hacer un test, y luego limpiar lo que hemos hecho de prueba, ¿no? Y precisamente en esto de preparar el entorno de pruebas, eso es lo que se centra esta clase, porque tiene dos métodos extra muy importantes. El primero es setup, que nos permite preparar el contexto de la batería de pruebas, por ejemplo, para escribir unos valores de prueba en un fichero, conectarse a un servidor, a una base de datos y recoger esos datos. Y luego tendríamos el método teardown, para hacer lo propio con la limpieza, borrar el fichero que hemos creado para hacer las pruebas, desconectarnos del servidor o borrar las entradas de prueba de la base de datos. Todo este proceso de preparar el contexto se conoce como test fixture o accesorios de prueba. Vamos a hacer un último ejemplo de esto. Fijaros en este caso de aquí. Tenemos la función doblar que devuelve un valor doblado. Pues vamos a preparar un contexto en el que desde el principio vamos a crear una lista de elementos para realizar una prueba de doblar los elementos de esta lista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, como os había comentado, aquí tenemos el setup y aquí tenemos el teardown. Imaginaros que es como una especie de constructor y un destructor dentro de esta batería de pruebas, ¿no? Cuando llamamos al setup al principio, lo que vamos a hacer es crear en self-números una lista de números. 1, 2, 3, 4 y 5. Fácil, ¿no? Luego vamos a ejecutar el test. Cualquier método que no sea setup ni teardown, él lo entenderá como que es un test, ¿de acuerdo? Por tanto, dentro voy a poner, por ejemplo, realizando una prueba. Y lo que vamos a hacer es, utilizando comprensión de listas, que ya sabemos lo que es, crear una nueva lista llamada R, será temporal, únicamente existirá dentro de este test, que tendrá este valor. Tendrá el número doblado para cada número en la lista de números que tenemos aquí. Fijaros, importante que lo estoy pasando con el self porque hace referencia a algo que es de la clase, ¿eh? ¿De acuerdo? Y luego vamos a comprobar con un assert equal que esta lista R doblada tiene los valores doblados 2, 4, 6, 8 y 10. Por tanto, será una lista igual que esta. Y finalmente, un teardown que diré destruyendo el contexto. ¿Y qué es lo que hará? Bueno, pues cogerá esta propiedad números de clase y la borrará con del. ¿De acuerdo? Voy a guardarlo, voy a ejecutarlo, preparando el contexto, realizando una prueba, destruyendo el contexto, se ha ejecutado un test, ok. Si pusiera con el verbo -se, -v, me diría que se está ejecutando el test este de aquí dentro de la batería de pruebas, prueba test fixture, se está preparando el contexto, se están realizando una prueba, finalmente se destruye el contexto, ok, y se ha realizado un test exitosamente. Si este test fallase, por alguna razón yo aquí pusiera por ejemplo un 11, ya supiera que esto está mal, al ejecutarlo pues me diría exactamente que ha fallado en ese punto, donde se estaba esperando un 11 pero se ha devuelto un 10. Justamente aquí, fijaros que me lo explica muy bien. ¿De acuerdo? Y con esto finalizamos el tema. Ahora ya sabemos cómo documentar nuestro código con docstrings, generar la documentación con pdoc, introducir pruebas en los docstrings combinando doctest y por último crear pruebas avanzadas con el módulo unit test. Estamos a un paso de finalizar el curso, solo nos falta ver cómo distribuir nuestros módulos y programas.